Doy la bienvenida a este espacio de entrevista de Informa TVX. Iniciamos porque tenemos un importante tema que conversar durante los próximos minutos. Les recordamos, tal como lo decíamos antes de ir a la pausa, que tenemos preguntas en redes sociales para que ustedes nos puedan dar su opinión sobre el rol que cumple la juventud en el desarrollo del país, pero también en el desarrollo mundial. @Canal TVX y @Expresa TVX son nuestras cuentas en Twitter. Yo paso a comentarle que esta semana el Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó el informe Estado sobre la población mundial 2014. Según las Naciones Unidas, en el mundo existen 1.800 millones de jóvenes entre los 10 y los 24 años a quienes los países deben resolver una serie de necesidades que van desde una educación sexual y reproductiva inclusiva, educación de calidad, empleos y salarios dignos y otro tipo de medidas que abran espacio para su crecimiento. El desarrollo sostenible depende de las apuestas que los estados hagan de inmediato en la juventud. Hoy por eso me acompaña Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, para analizar críticamente aquellos problemas que obstaculizan el desarrollo de la juventud, no solo en El Salvador, sino que también en nuestra región latinoamericana. Señor González, bienvenido a TVX. ¿Qué tal, Saúl? Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de llegar a los hogares salvadoreños y hablar de este tema tan importante, siendo además este canal un canal de jóvenes y para jóvenes, ¿no? Exactamente, ya lo comentábamos también antes de entrar al aire, un canal compuesto por jóvenes, por eso también nos interesa trasladar esta información a nuestra audiencia. Se presentó un informe, Estado sobre la población mundial 2014, y para iniciar me gustaría ese contexto, un poco del análisis, porque son 1.800 millones de jóvenes. En El Salvador, puntualmente, ¿cuáles son esos principales desafíos que enfrenta la juventud para su desarrollo? Bueno, efectivamente son 1.800 millones de jóvenes, que trasladado al contexto de El Salvador son 2 millones de jóvenes, que representan más o menos el 32% de la población, ¿no? Son 1.800 millones de oportunidades a nivel mundial, son 2 millones de oportunidades para El Salvador. Correcto. Sí existen políticas adecuadas que ayuden a que esta población desarrolle todo su potencial para que efectivamente generen un desarrollo para, primero, como ellos como individuos, para su familia, sus comunidades y por supuesto que para el país, ¿no? De acuerdo. A esta población juvenil y en el informe que se señala, ¿no?, se ve algunas experiencias que han desarrollado países sobre la inversión en jóvenes, ¿no? Pero también lamentablemente se señala algunos retos y desafíos que todavía persisten en la población juvenil, que no escapan en alguna medida de algunas realidades que tiene el contexto de El Salvador, ¿no? Usted ha hablado de desafíos que deben de enfrentar los estados. De hecho, el informe señala que deben ser abordados de manera inmediata para poder proyectarse a futuro. Yo creo que vayamos hablando, al volver de la pausa, tengo que hacer una pausa ahora, porque es importante que los estados atiendan en este momento esas necesidades que son tan sensibles para la juventud. Nosotros hacemos una primera pausa en la entrevista, enseguida volvemos con más de esta conversación con Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, que está acá en Informa TVX. Volvemos. Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, es mi invitado en Informa TVX. Estamos hablando sobre el más reciente informe, Estado de la Población Mundial 2014. Hablamos de la juventud, que hay un dato destacado en el informe. Usted ya nos hacía, o más bien nos daba una descripción de las problemáticas también que están afectando a diversos países en el mundo para atender a su juventud. ¿Por qué es importante hacerlo en este momento? ¿Qué se está viendo en un futuro? ¿Qué se está viendo en este siglo respecto a la participación y al progreso que puede tener esta juventud que sea atendida hoy? Bueno, partamos del hecho de que cada individuo tiene un derecho humano como persona, ¿no?, a tener acceso a diferentes servicios básicos: educación, salud, vivienda, empleo digno. Desde esa perspectiva se justifica entonces de que cada persona pueda tener acceso a este tipo de beneficios a fin de que pueda desarrollar y pueda aportar a la sociedad. Pero visto desde por qué también es importante en términos de desarrollo, es porque las poblaciones tienen dentro de su dinámica en los países algo que se llama la primavera demográfica, ¿no?, que es decir que la población en un momento dado, la estructura de la población es mayoritariamente joven y sobre todo población en edad de trabajar. Es lo mismo cuando hablamos de bono demográfico. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa población es prioritariamente mayor y tiene el Estado además
políticas y programas que ayudan a que estos jóvenes se inserten en pleno potencial a aportar al crecimiento y al desarrollo de ese país, existe un bono, un dividendo, es decir, hay una mayor oportunidad tanto para ellos para desarrollarse como individuos como para el país de aprovechar la capacidad que ellos tienen de aportar a ese potencial. Pero es un suceso que ocurre una vez en la vida de un país. El Salvador hoy por hoy tiene 64% de población en edad económicamente activa, o sea, entre 15 años y 64 años. Y va a tener su máximo alrededor del año 2025. Pasado ese momento comienza a haber una disminución y va a llegar un momento inclusive allá hacia el 2055 donde la población adulta mayor proporcionalmente sea mayor que la población infantil. Entonces, si no existe la posibilidad y la potencialidad de aprovechar todo este cúmulo de jóvenes que puedan aportar en esa medida, el país va a confrontar un doble reto. Primero, ¿cómo va a apoyar a la demanda de una población adulta mayor que va a ir creciendo? Correcto. Y todos los países tienen esa invierno demográfico que le dice un envejecimiento de la población, que comienzan a haber pensiones, que comienzan a haber enfermedades crónicas que son ciertamente más caras, y además va a tener una población que por falta de acceso a diferentes servicios no pudo complementar, y va a tener entonces una población que por una falta de acceso, por ejemplo, a salud y a nutrición, va a tener que confrontar mayores riesgos de enfermar y de morir inmediatamente que pase a la edad adulta mayor. Y eso va a significar una carga adicional. Ahora, usted ha comentado que en este momento y hasta 2025 podríamos estar en ese momento cumbre de un bono demográfico para nuestro país, y ha hablado, si no aprovecha, derivarían estas consecuencias que usted señala. ¿Qué es aprovechar? Porque, es decir, es solo resolver problemas, por ejemplo, como una educación sexual y reproductiva, como temas como el empleo, como temas como la educación, o hay algo más cuando se habla de aprovechar a esta cantidad de jóvenes puestas al desarrollo del país? Bueno, en realidad es una serie de temas. Visto desde la educación hoy por hoy, y el informe lo señala, 57 millones de jóvenes están fuera del sistema educativo. En el caso de El Salvador, por ejemplo, cuando vemos la cifra, hay también un reto para los jóvenes, porque entre las edades de 20 a 24 años el promedio de escolaridad es aproximadamente de 9º grado. En un mundo tan globalizado, que está requiriendo de mano de obra calificada, es muy difícil que un joven que no haya logrado, por ejemplo, tener un bachillerato o una carrera técnica ligada a las tecnologías, por ejemplo, o a la comunicación, que hoy por hoy son tan demandantes, pues es más difícil que encuentre un trabajo bien remunerado y que con ello le dé mejor oportunidad también a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Por otro lado, hay elementos que condicionan la deserción escolar, por ejemplo, el embarazo en adolescentes. Hoy por hoy, en el caso de El Salvador, 1 de cada 4 jóvenes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. Y el primer efecto que se da, además, por ejemplo, por patrones culturales un poco machistas, ¿no? Hay un desconocimiento de la pareja que le embarazó, la familia muchas veces abandona a esa joven y la joven se ve totalmente aislada. Y el efecto entonces inmediato es que ella deserta del sistema educativo. Y con eso diezma toda la oportunidad, en la mayoría de veces, de poder desarrollarse en la vida y de ofrecerse a ella y a su hija o a su hijo mejores oportunidades en la vida. Yo creo que vayamos tocando puntualmente algunos de los ejes que usted menciona. Educación sexual y reproductiva, por ejemplo, como un tema prioritario en el país. Ya usted señala una tasa alta también de embarazo adolescente en El Salvador. La pregunta es, bien, ¿qué está haciendo falta y quién debería comenzar a impulsar la educación sexual y reproductiva en nuestro país? Bueno, ese es un tema, la educación sexual en el sistema educativo formal, pero también a nivel de las comunidades, porque recordemos que aproximadamente el 38%, entre un 38 y un poco más por ciento de jóvenes entre 16 y 18 años permanece a nivel del sistema educativo formal, es decir, la gran mayoría está fuera del sistema educativo. Pero esto también comienza desde el hogar. Padres y madres deberíamos y deberían tener la capacidad de conversar con sus hijos de este y otros temas, porque no solamente les afecta a los jóvenes el tema de cómo confrontar
cómo estar empoderados, cómo tomar decisiones informadas y responsables sobre su sexualidad o su reproducción. Ahora, pero hay, digamos, lineamientos puntuales tanto para la comunidad, en las familias, como para el Estado sobre qué tipo de educación sexual y, digamos, y reproductiva se brinda a los jóvenes. Y se lo pregunto porque pareciera que este debate está permanentemente en el país, pero nunca se logra aterrizar qué tipo de educación y en qué momento se da. Claro, a ver, yo parto de la idea de que un único enfoque no es válido. Aquí tiene que ser 1 más 1, no es uno u otro, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que, por ejemplo, la educación integral en la sexualidad comienza en el hogar, dándole inclusive herramientas a los padres para que puedan tener la iniciativa o cómo conversar con sus hijos, porque muchas veces esa es la limitación, se pueda dar allá. Y que el rol del Estado realmente venga a ser secundario a lo que a nivel del hogar comienza a ver. Obviamente estamos hablando de hogares donde hay un ambiente positivo, donde existe esa capacidad de conversación o donde hay responsables en el hogar con quien los jóvenes pueden dialogar sobre el tema. Luego, en el nivel educativo formal, comienza todo también una cascada que va de acuerdo a las edades y de acuerdo a la información que cada joven necesita. Lo más importante es que los jóvenes y las jóvenes tengan la opción a tener información para decidir en qué momento postergan o inician una relación sexual, cómo se protegen, no solo contra el embarazo, sino contra el VIH, porque a propósito inclusive del VIH, 1 de cada 7 nuevas infecciones a nivel mundial están siendo en jóvenes entre 15 y 19 años. Quiero que sigamos hablando de eso, yo tengo que hacer nuevamente una pausa. Ha dicho, el esfuerzo no solo depende del Estado, también de las comunidades, específicamente del núcleo familiar. Hay temas como la educación también que me interesa que abordemos. Hay números que arroja este informe, creo que lo vayamos viendo a la luz también de la realidad del país. Hacemos nuevamente una pausa, enseguida volvemos con más de esta entrevista. Continuamos con esta entrevista en Informa TVX. Señor González, usted ya nos daba un panorama bastante amplio. Comenzamos a hablar ya en términos puntuales de la educación sexual y reproductiva. Hablemos de la educación en general. Hay un tema, y es que en el informe se señala que decenas de millones no asisten a la escuela, o si lo hacen no alcanzan ni siquiera unos indicadores mínimos de aprendizaje. El análisis es global, pero yo quiero que vayamos aterrizando a nivel nacional, porque recientemente hemos tenido incluso resultados de una prueba de aptitudes de bachillerato que no ha reducido respecto al año pasado con un 5.20 promedio global. Y cuando la Universidad de El Salvador, digamos, la principal institución estatal, digamos, en materia de educación superior, ha señalado que ni el 5% del total de aspirantes ha logrado ingresar a la universidad para el próximo año. Entonces, veamos también, cuando ustedes hablan de indicadores mínimos de aprendizaje, qué está pasando también con la educación en El Salvador para poder ser inclusiva. Claro, efectivamente, eso es un tema, no solo es el abordaje desde la cobertura universal y el acceso universal, sino también desde el tema de la calidad de la educativa, ¿no? Y por otro lado también cómo se armonizan las opciones educativas en función de las políticas y programas económicos que el país tiene para que haya una vinculación entre lo que el país necesita y cómo las empresas privadas, por ejemplo, la inversión está requiriendo mano de obra calificada. Ese match también debe de existir. Es decir, usted recomienda que la formación académica tiene que responder sí o sí también a la matriz productiva, a la oferta laboral. Por supuesto. También, obviamente, hay un tema de derecho de qué quiero yo estudiar, ¿no? Pero también la oferta debe estar de alguna manera entrelazada a qué es lo que el país necesita. Ahora, pero acá, digamos, no entrarás como en una especie de trampa en el momento que, digamos, el sistema productivo te ofrece trabajos que no son totalmente dignos, como hablábamos acá, con salarios muy bajos, y dado que esa es la oferta laboral, hay que orientar el trabajo a ese tipo de oferta. ¿No claro, lo que pasa es que también ahí estamos entrando a otro tema, y es el empleo digno, ¿no? Hay una situación que afecta a los jóvenes. Hoy por hoy aproximadamente el 60% de la población mundial está en una situación de desempleo, y algunos de ellos están en lo que se llama subempleo invisible, es decir, que no trabaja más de las horas laborales que normalmente dicta la ley, ¿no? Pero además recibe menor beneficio económico de lo que también la ley establece. Y entonces, al sumar esos porcentajes entre, por ejemplo, creo que para El Salvador, si no me equivoco, es 17% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Y si sumamos esos porcentajes, posiblemente andemos en un rango entre un 40
sino cerca del 50% claro, de jóvenes que se ven afectados en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que ese joven no puede entonces tener el ingreso suficiente para, por ejemplo, seguir estudiando y seguir desarrollándose. O disfrutar de poder recrearse o de tener acceso a algún otro tipo de bienestar que él como individuo desea para él o para su familia en caso de que ya haya establecido una familia. Digamos, ¿no? ¿qué está haciendo falta para, digamos, para que los jóvenes adolescentes también puedan aspirar tanto a estudiar como a trabajar? Porque ya usted lo señala, un 40% más o menos de lo que se denomina como ninis. ¿Qué tipo de incentivos hacen falta si es que eso es el problema para que se incorporen al sector laboral o para el estudio? Bueno, mira, aquí hay un elemento, y a propósito de tu pregunta, que es bueno también reforzar, y es el tema de la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas veces es la mujer la que se ve menos beneficiada de este tipo de situaciones, es decir, del acceso a servicios básicos por ejemplo, al obtener un trabajo que en igualdad de condiciones le diera la misma aporte salarial. El tema es que, visto de esa manera, una experiencia que se ha visto es que al darle acceso a una mujer, por ejemplo, a crédito financiero para que inicie su empresa o haga algún tipo de inversión, automáticamente eso significa que se incrementa la atención de los niños a las escuelas en un 8% y ellos como familia disminuyen el 5% de pobreza, con solamente un incremento de 10% al acceso a crédito financiero. Entonces, políticas como esa pueden ayudar. En El Salvador se ha estado, por ejemplo, desarrollando una ley de primer empleo, pero los mismos jóvenes dicen, bueno, pero es que me piden 3 años de experiencia para poder adquirir mi primer empleo. ¿Y cómo voy a tener 3 años de experiencia para adquirir mi primer empleo si es mi primer empleo? ¿no? Yo tengo que ir cerrando la entrevista. Hay un tema importante después de lo que usted nos ha señalado. En el informe se dice que hay que desplazar también una agenda adultocentrista, que a pesar de esta cantidad de jóvenes, que es mayoritaria en el mundo, sigue siendo un enfoque de la política pública orientada al adulto. ¿Cómo rompemos eso para comenzarle a dar un énfasis a la juventud? Bueno, hay dos temas, Saúl, si me permite. Primero, abrir espacios de participación donde los jóvenes puedan expresar cuáles son sus demandas, sus necesidades y cómo ellos viven esa realidad y qué podrían ellos sugerir para que las autoridades nacionales, los organismos internacionales, toda la sociedad pueda aportar a darles mayores oportunidades. Y el segundo tema es cómo nos preparamos como país para confrontar este paso entre lo que se llama la primavera demográfica y el invierno demográfico, cuando ya la población está envejeciendo. Es decir, cómo le damos oportunidad a este cúmulo de jóvenes para que realmente logren de hacer de El Salvador un país desarrollado y vencer tantos desafíos en el ámbito social y económico que tiene, ¿no? Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, ha sido importante de su análisis sobre esos hallazgos que arroja este informe sobre población mundial 2014. Para nosotros es un tema importante. Gracias por su tiempo y por explicarlo de forma tan detallada. Muchísimas gracias, Saúl, de nuevo por permitirnos llegar a tantos jóvenes salvadoreños a través de este canal de jóvenes y para jóvenes. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante este espacio de entrevista. Nosotros tenemos aún mucha información.